Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios, mi nombre es Jorge Becerril. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra licenciatura en Administración y Comercialización. La materia que estamos revisando es el incremento de habilidades gerenciales. La sesión es la número 11 y vamos a estar revisando en esta sesión cuáles son aquellos principios organizacionales que le dan fuerza, estructura y formalidad a todo un proceso en el esquema amplio de una organización. Sean pues bienvenidos. En sesiones anteriores hemos visto de manera general cuáles son aquellos factores en un primer momento que las situaciones que suceden, ocurren cuando una organización no cuenta con los adecuados principios, con la adecuada estrategia para administrar un negocio. Hemos visto también cuáles son aquellas situaciones que puede atravesar una organización y que le imposibilitan desarrollar sus estrategias de trabajo por los mismos modelos mentales o las situaciones que en diferentes momentos la alta gerencia deja de considerar y consecuentemente, los problemas que tienen que ver con ella. También revisamos cuáles son aquellas pautas, aquellos principios organizacionales que ayudan a establecer líneas de mando, líneas de comunicación, estructuras organizacionales y la organización en general para precisamente corregir o prevenir este tipo de fallas. Entonces, hoy vamos a cerrar con un tema de principios de organización que precisamente van a reforzar todas aquellas estructuras o modelos ya implantados o por implementar y que a la luz de estos principios debemos de revisar qué tan eficiente es nuestra organización en la medida del cumplimiento de cada uno de estos principios. Entonces, el principio de la unidad de objetivos es referido a que el personal o a que la estructura de la organización tiene que estar alineada por objetivos en una escala adecuada. Es decir, toda la gente puede tener objetivos, pero no van a ser estos objetivos de la misma responsabilidad, del mismo alcance. Y así tenemos que para la alta gerencia, para la alta dirección, los objetivos típicamente que ellos tienen que alcanzar son de carácter estratégico. Y de carácter estratégico me refiero a lo que tiene que ver directamente con la misión del negocio. ¿Qué es esto? Un objetivo estratégico, por ejemplo, sería alcanzar determinado mercado, ampliar nuestra cartera de clientes, modernizar o lanzar un nuevo producto en tales condiciones, inclusive adquirir algún tipo de compañía o servicio que nos permita crecer como empresa. Entonces, este tipo de decisiones son estratégicas. ¿Por qué? Porque permiten pensar de una manera macro cuál es el rumbo de la organización. Y en niveles gerenciales, niveles por debajo de la alta dirección, se consideran que el tipo de objetivos son de planificación. ¿Por qué tienen que ver la planificación? La planificación tiene que ver con el desarrollo, la implementación de la estrategia. Es decir, la alta gerencia desarrolla estrategias de crecimiento, de expansión, de modernización, y la planificación tiene que ver con la secuencia de tiempos y de momentos para los cuales esa estrategia se va a alcanzar o se va a lograr. Entonces, esta es responsabilidad fundamental de la gerencia o gerencia media. Y el nivel de empleados, el nivel de trabajadores o el siguiente nivel organizacional, el tipo de objetivos normalmente se acreditan como objetivos operativos. Es decir, aquellos objetivos que tienen que ver con la implantación de la planificación, es decir, con el aterrizaje de la planificación convertido en su nivel más operativo. Esa responsabilidad fundamental tiene que recaer en manos de los empleados o nivel trabajador. El principio de la eficiencia organizacional precisamente se refiere a que una organización es eficiente si está estructurada al logro de dichos objetivos. La eficiencia organizacional tiene que demostrarse en el nivel de distribución de las responsabilidades en medida de los objetivos implantados o puestos. Entonces, es muy importante que para que una organización sea eficiente por sí o per se, tengamos no solamente diseñados los objetivos para cada nivel,
sino que este nivel esté alineado, estos objetivos estén alineados en una estructura piramidal para que la eficiencia organizacional, la eficiencia de cada empleado tenga un progreso de manera vertical. Causa de la organización. La causa básica de la estructura organizacional es la limitación del tramo de la administración. Es decir, una persona dentro de una organización tiene un número limitado de funciones y responsabilidades. Por lo tanto, el tramo de control, el tramo de administración, el tramo de subordinación que tenga hacia otras personas también debe de estar limitado para que esa responsabilidad, ese logro y alcance de objetivos sea en línea directa con el número de empleados o de estructura que tiene debajo de él. Muchas ocasiones, y esto ocurre en muchas empresas pequeñas o del tipo familiar, los dueños o accionistas o directores de una organización pequeña se apropian de toda la operación, de los detalles que tienen que ver con todo, con cualquier cosa, desde salida de dinero, firma de cheques, entrega de producto, visitar al cliente, hablar con entidades del gobierno para solicitud de permisos de operación, en fin, ¿no? Muchas áreas que normalmente requieren mucho conocimiento y que quizá por la falta de confianza, la falta de conocimiento en cómo saber delegar, el director o el dueño de un negocio prefiere hacerlas por sí mismo, lo que conlleva muchas veces a retrasos, a que la gente que le esté reportando, sienta que no es capaz de hacer una función por el control de esta persona sobre toda la operación. Entonces, uno de los principales fundamentos en una empresa es la causa de la organización, y esta está vertida en el tramo de control sobre mi trabajo, sobre las responsabilidades de él y a su vez sobre el tipo de gente que yo tengo para hacer dicho trabajo. En cada posición administrativa existe un límite de número de personas que pueden manejar con eficacia una persona, pero el número exacto depende de la repercusión de diversas variables subyacentes. Es decir, para una posición le corresponde el tramo de control, de asignación de gente que le reporte ese puesto, un número determinado de personas, dado la naturaleza del área funcional en donde estén trabajando. Es decir, si yo soy director de recursos humanos, mi tramo de control, mi tramo de administración debe estar relacionado con funciones meramente de recursos humanos. Entonces, es muy importante que las organizaciones se establezcan cuál va a ser la filosofía y el alcance para cada área funcional. Un típico ejemplo de confusión organizacional se presenta muchas veces entre dos áreas administrativas, como recursos humanos y finanzas, en un tema muy del día a día, que es la nómina, por ejemplo. La nómina se refiere a el cálculo y el pago de la compensación de nuestros empleados. Sin embargo, al atravesarse las vertientes de que son números y que hay que entregar y hacer declaraciones fiscales, hay que controlar presupuestos de personal de nómina, hay que saber cuál es el costo de dicho personal, muchas veces la gente de finanzas toma el control de la nómina y, por otro lado, desde el punto de vista de recursos humanos, al tratarse de diseño de compensación, manejo de contrato o de condiciones contractuales bajo las cuales nosotros estamos pagándole a un empleado, también se requiere la intervención de recursos humanos, ¿no? O las políticas de incremento de salario, modificación de salario. Entonces, es conveniente que para este tipo de situaciones ubiquemos cuál va a ser el alcance en cada una de las áreas funcionales, hasta dónde va a intervenir recursos humanos y hasta dónde va a intervenir finanzas. Típicamente las organizaciones toman el área de nóminas dentro del área de recursos humanos, y para los aspectos de pago de impuestos, para los pagos que tienen que ver con transferencias bancarias a los empleados, pagos de seguridad social, toda esa responsabilidad la transfieren al área de finanzas. Entonces, si queda claro hasta dónde es el alcance dentro de la función de nóminas para recursos humanos y para finanzas, la comunicación o la fluidez del resultado va a ser siempre en armonía. Muy importante, ¿no? Otra área también típicamente de conflicto es el área comercial con el área de mercadotecnia.
Si un vendedor va donde el cliente y el cliente le señala su necesidad de generar nuevos productos o de querer comprar nuevos productos o hacer innovaciones al producto que se está comprando, normalmente el comercial, con tal de colgarse una medalla, de decir, bueno, mire, estoy trayendo más negocio, estoy trayendo mayores posibilidades de crecimiento, puede quedarse con la información o manejarla de manera inadecuada. La gente de mercadotecnia tiene típicamente el conocimiento sobre cuál es el mejor proceso para manejar una innovación a los productos, ¿no? Bajo qué campañas de publicidad, adecuaciones, manejos de logotipos, inclusive campañas publicitarias, se debe de hacer a esa innovación que nos está pidiendo el cliente. Entonces, muy importante también que se diferencie hasta dónde llega la responsabilidad de ventas, hasta dónde llega la responsabilidad de mercadotecnia y cómo se enlazan estos esfuerzos. El principio escolar: cuanto más clara sea la línea de autoridad desde el punto administrativo, más alto en una empresa cada puesto subordinado deberá responder a ello. Es decir, la responsabilidad más alta debe de estar en el nivel más alto. Y así sucesivamente, cascadear o bajar el nivel de responsabilidad. De tal manera que una persona que esté en el último nivel de la organización debe de tener el menor nivel de responsabilidad sobre los objetivos últimos de la empresa. Esto, créanme que, insisto, no puede sonar básico, puede sonar como elemental. Sin embargo, cuando revisamos algunas organizaciones bajo la lupa o a la luz de estos principios, nos damos cuenta que de repente, y esto es muy típico, las secretarias o las recepcionistas tienen una responsabilidad tal que ni siquiera en su descripción de puestos está escrito la responsabilidad que puedan tener en un momento dado del negocio. Sin embargo, a la hora de la realidad la tienen. ¿Y a qué voy o a qué me refiero? A que si entra una llamada, por ejemplo, de un cliente muy importante buscando al director general y desde la recepción la señorita no tiene la atención o la precaución de tomar un recado, de no hacer esperar mucho a la persona en el teléfono, de contestar adecuadamente, la imagen del negocio se empieza a dañar. Y entonces, de repente, bueno, en muchas ocasiones dicen que si quieres llegar al director general, si quieres quedar bien con el director general, tienes que quedar bien primero con su secretaria, ¿no? Ya que ella controla su agenda, ella tiene la información y pues de pronto el director general puede estar desocupado, pero si un cliente importante llama enojado para buscar al director general, ella lo puede negar y lo que puede desencadenar es una reacción mucho más grande o mucho más agresiva por parte de este cliente, ¿no? Entonces es muy importante que este principio escolar deba ser respetado. Y si tenemos hasta abajo en nuestra estructura organizacional el puesto de recepcionista, como es muy típico en muchas organizaciones, tenemos que dar la serie de instrucciones para quitarle responsabilidad que pueda dañar a los objetivos fundamentales del negocio. Es decir, de pronto, y esto es también muy común y muy típico, que algún organismo gubernamental o privado llame a la organización para solicitar información, para pedir referencias quizá de alguien, para preguntar qué tipo de cosas fabricamos. Si la persona de recepción no tiene el procedimiento y los lineamientos adecuados para dar respuesta a este tipo de llamadas, puede poner en riesgo la imagen o abrir la puerta a una multa, como en muchas ocasiones me ha tocado ver en muchas organizaciones, por dar información incompleta, falsa o inadecuada, y a lo mejor con la mejor voluntad de ella de ayudar, pero sin el conocimiento se le está asignando una responsabilidad muy grande que ella no puede tener, ¿no? Entonces es muy importante que en aspectos, por ejemplo, de seguridad patrimonial, si una persona de pronto quiere asustar a la organización y hace una llamada al corporativo para decir hay una bomba en sus oficinas y va a estallar, y la persona de recepción no tiene el conocimiento de cómo actuar bajo este tipo de situaciones, puede inclusive ella activar alguna secuencia de una alarma falsa o
espantarse y crear un caos dentro de la organización, que pueda inclusive generarse, como me tocó ver desafortunadamente en una empresa, que por el espanto de esta persona lo que hizo fue activar todas las alarmas. La gente que estaba en otros edificios o en otros pisos que no sabía a qué se debía la alarma, únicamente oyó la alarma y bueno, pues dejó muchas cosas y tuvo que salir corriendo, porque bueno, finalmente la alarma se activó. Cuando al final la gente de seguridad se dio cuenta de que había sido una falsa alarma, pues hubo consecuencias graves, porque la operación se paró alrededor de 2 horas, se apagaron las máquinas, se dejaron muchos pedidos por entregar, la gente de producción tuvo que parar, en fin, hubo muchos costos de calidad acarreados por esta falla de personal. ¿Debido a qué? Debido a la desorientación de la persona. Y no estamos diciendo aquí que si alguien habla por teléfono y nos dice que hay una bomba, no debamos hacer nada. Hay que hacer algo, pero un agente de seguridad, una agente dedicada a esto, tiene todo el conocimiento para saber hacer una serie de planteamientos y saber si el tipo de llamada es falsa o el tipo de llamada pudiera ser verdadera, ¿no? Hay estadísticas en México, por ejemplo, que ilustran que alrededor del 95% de las llamadas que tienen que ver con amenazas a los corporativos son falsas. Y el otro 5% son llamadas que pretenden únicamente engañar, y efectivamente puede haber bultos, puede haber algún carro por ahí abandonado, pero no tiene que ver, no hay ningún peligro, ¿no? De hecho, las estadísticas nos dicen que a pesar de que hay un gran número de llamadas por eventos falsos, ninguno hasta este momento, y afortunadamente vivimos en un país en donde ningún atentado hacia una empresa directamente ha sido consumado. Entonces, bueno, con toda esta información que pudiera tener en este caso la recepcionista, o la vital importancia de un cliente que puede estar llamando para reclamar, ¿qué hace en ese caso para una secretaria? Si tenemos adecuadamente distribuidos y diseñados procedimientos para todo esto, podemos evitar que la gente de hasta abajo tenga gran responsabilidad sobre los objetivos primordiales de una organización. El principio de delegación por resultados esperados, la autoridad delega a todos los gerentes individuales debe ser adecuada para asegurar su capacidad de cumplir los resultados esperados. Es decir, por un lado te doy la responsabilidad de que cumplas con una tarea, pero también te doy la autoridad para que ejecutes una instrucción. Si yo te doy la autoridad para que hagas la distribución del pago de nómina a los empleados, y esa es tu responsabilidad, de que el banco sepa a qué empleados cuánto dinero les vamos a pagar a todos ellos. Sin embargo, no te doy la autoridad, te doy la responsabilidad, pero no te doy la autoridad para que puedas tú en el sistema dar una autorización electrónica. Pues va a ser difícil, si yo no ejecuto eso, que la nómina pudiera salir a tiempo. Si yo no te doy la instrucción completa y te digo a tal día, a tal hora, tienes que tener la nómina para hacer la distribución a los bancos, difícil que podamos cumplir con la meta esperada. Y esto me recuerda a este principio de delegación por resultados esperados, a que en alguna ocasión, hablando con un albañil en una casa que teníamos, le pedía, había un requerimiento, una necesidad, pues de tener una bardita para recargar ahí las bicicletas. Y le dije al albañil: oiga, maestro, por favor le voy a pedir que me construya una barda para bicicletas. Y él me dijo: ¿cómo de qué tamaño, patrón? Yo le dije: pues más o menos así. Pero este fue el señalamiento, más o menos así. Y él me dijo: está bien, no se preocupe, la semana que entra que usted regrese de vacaciones ya tiene su bardita. Cuando yo llegué la siguiente semana, vi la bardita y vi a la mitad de lo que yo esperaba. Es decir, yo le señalé así, pero estaba a la mitad. Y yo entendí, o yo pensé que el albañil iba a la mitad del trabajo. Cuando se acercó conmigo para cobrarme, le dije: oiga, pero pues si no la ha terminado. No, ya la terminé. Le dije: no, pues es que vea de qué tamaño está la bardita. Y él me dijo: pues es que usted me dijo así. Pero cuando él señaló así, yo me di cuenta en ese momento que él estaba más bajo que yo. Él me llegaba más o menos a esta altura. Entonces, él tomó la referencia de su brazo extendido contra mi brazo extendido, pero no coincidían las medidas. Entonces,
cuando nosotros delegamos sin manifestar expresamente cuál es el resultado específico y medible que queremos, pues suceden este tipo de cosas, ¿no? Pues el más o menos se convierte el más o menos desde el punto de vista de la persona que recibe la instrucción, no desde el que la da. Desde el que la da dice, pues más o menos bien, y el más o menos bien para la otra persona puede ser algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, este principio de delegación es muy importante. Asignar la responsabilidad concreta, específica y medible de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a un parámetro o a un idioma en común de las dos personas. El principio del carácter absoluto de la responsabilidad. La responsabilidad por las acciones no puede ser mayor que la implícita en la autoridad delegada, ni debe ser menor. Es decir, el alcance de lo que yo te pido hacer te debe de exigir o te debe de dotar de la autoridad para que cumplas la tarea. Si yo pido una construcción de una barda para unas bicicletas, debo también de anteponer que esa persona tiene toda la autoridad intelectual para hacer o construir una barda de determinadas características y asimismo él tiene la facultad de dirigir todas las instrucciones que tengan que ver con la construcción de una barda. Principio de unidad de mando. Mientras más completas son las relaciones de dependencia de un solo superior, menor será el problema de instrucciones opuestas y mayor la sensación de responsabilidad personal por los resultados. Es decir, si yo doy una instrucción para generar un nuevo producto, todos los factores que tengan que ver con el desarrollo y diseño de un nuevo producto tienen que estar perfectamente alineados y yo debo de saber cuáles son los factores que inclusive de otras áreas pueden afectar al diseño de un nuevo producto. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, si estamos tratando de innovar un nuevo envase de cualquier especie, tenemos que involucrar a gente de diseño, a gente de producción, a gente de marketing, a gente de almacén, a gente de inclusive de costos, de finanzas, para saber qué tanto es rentable ese producto, ese nuevo producto. Entonces, si yo como líder de un proyecto de innovación no involucro la información de esas áreas o a los responsables de esas áreas, difícil que esa innovación o producto camine en función del mayor bien de la organización, que es decir, un producto con calidad, con alto valor, a bajo precio y que tenga estos atributos o estos requerimientos que el cliente nos está solicitando. Principio de nivel de autoridad. El mantenimiento de la delegación requiere que las decisiones propias de la autoridad de los administradores individuales deben tomarlas ellos en lugar de hacerlas ascender por la estructura de la organización. Y esto es la respuesta, yo digo, a los corajes que muchas veces vemos dentro de una organización burocrática, ¿no? La típica, sin que sea las únicas, desafortunadamente, es las organizaciones gubernamentales, ¿no? Entonces, yo puedo recibir el requerimiento o la solicitud de un producto o un servicio, pero si yo no poseo el conocimiento, la autoridad o la facultad, no tengo la facultad de dar una respuesta específica a ello que me están solicitando, lo más fácil es escalarlo. Y es que lo tiene que ver con el jefe. Y uno va donde el jefe. Y el jefe, ¿sabes qué? Que esta es una decisión y yo tengo que platicarla con mi gerente. Y uno va donde el gerente, esta es una decisión que yo no puedo tomar, yo tengo que revisarla con mi director. Y efectivamente, puede haber decisiones que son de carácter estratégico y que no tengan que ver directamente, que un empleado no pueda resolver directamente. Sin embargo, si lo vemos a la luz de la objetividad y de la claridad, cuando se requiere la participación de la alta dirección o del primer nivel en una organización, generalmente estos requerimientos no llegan desde abajo, llegan desde arriba o llegan a ese mismo nivel. Es decir, una persona que nos quiera comprar la empresa no va a llegar con la recepcionista y va a decir, señorita, ¿cuánto vale su empresa? Sino va a contactar de otra forma a la gente que deba de tomar decisiones de ese nivel. Entonces, este principio de nivel de autoridad tiene que ver precisamente con eso. Cuando la gente no posee la responsabilidad completa sobre su trabajo,
lo tiende a echar arriba, ¿no? O inclusive muchas veces, desafortunadamente, por instrucción del propio gerente o jefe, dice, no puedes dar un sí sin que yo lo revise. No estás autorizado a hacer tal cambio o a dar tal información sin que yo esté enterado. Primero la revises conmigo y luego se la damos al área o a la persona que te la solicita, ¿no? Y esto que vuelve, de pronto puede volver más hermético o más controlado la función o la responsabilidad de una persona. Sin embargo, lo que también está haciendo es volverla más burocrática. Y es, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido a un supermercado y de pronto tenemos alguna diferencia con la cajera, lo primero que típicamente hacemos es, ¿dónde está su jefe? Necesito hablar con su jefe o necesito hablar con su gerente de aquí. No es posible que tengan esta falla y usted no me pueda dar respuesta, ¿no? O en un banco, que también es típico, ¿no? Que por la estructura tan grande que tienen ellos, muchas veces un cajero o un gerente sucursal no tiene a la mano una respuesta que nosotros podamos solicitar, y cuando la respuesta de la gente es no estoy autorizado para darle esa información o yo no la poseo, inmediatamente lo que nosotros como personas buscamos es elevar nuestro requerimiento al siguiente nivel de responsabilidad. ¿Y esto por qué ocurre o qué pasa? Porque no estamos dándole toda la información, el empowerment a la gente para que pueda dar una respuesta a una situación concreta y específica de un cliente. Entonces, muchas veces la diferencia entre un empleado de valor agregado y otro que simplemente es alguien que va y cobra es esto, ¿no? ¿Qué tan eficaz es en su respuesta hacia un requerimiento determinado por un cliente, ¿no? Hay una historia o hay una anécdota, ¿no? Que ilustra muy bien este tipo de empleados, ¿no? Y es el double bagger. Double bagger en inglés es la doble bolsa, ¿no? La gente, los cerillos que están en los supermercados, se dice que hay algún tipo de personas que tienen una filosofía de trabajo tan orientada al valor agregado que cuando reciben las mercancías de la persona que está comprando en el supermercado, el cerillo mete las cosas y si ve que el tamaño de la bolsa va a poner en riesgo la mercancía, pues inmediatamente le ponen una doble bolsa, ¿no? Por eso les llaman el double bagger. Entonces, que este tipo de personas hay en todas las organizaciones, ¿no? Que piensa más allá de una consecuencia, tiene la autoridad, tiene la facultad, el interés por crear valor agregado y prevé una falla y da un valor agregado a un cliente, ¿no? Entonces, este principio también ocurre en muchas organizaciones, ¿no? Si yo sé como empleado que de pronto no tengo la respuesta para decirle a un cliente, como me pasó hace algunos días solicitando mi tarjeta de crédito en un banco, y no llegaba la tarjeta de crédito y no llegaba, a pesar de que ya la había pedido de manera reiterada, la cajera, tuve dos experiencias, ¿no? La primera vez la cajera me dijo, no ha llegado y pues yo aquí estoy para pagar cheques y para recibir depósitos, no sé nada de la tarjeta de crédito, ¿no? El que sigue, pues es como, hazte un lado porque no te puedo dar la respuesta y esa no es mi chamba, esa no es mi responsabilidad, y el cliente que sigue, a ver si con el cliente que sigue, sí le doy respuesta, ¿no? Y después, cuando me hicieron nuevamente solicitarla, volví al mes y estaba otra persona. Esta persona me dice, ¿desde cuándo la pidió? Entendió mi requerimiento. También me hizo entender que pues realmente ella no era realmente la persona que solicitaba las tarjetas de crédito, sin embargo me ofreció soluciones alternativas, ¿no? Me dio algunos teléfonos para hablar directamente con la gente responsable de la distribución de tarjetas de crédito, me pidió inclusive que un teléfono particular para que en dado caso de que llegara la tarjeta, inmediatamente ella se comunicara conmigo. Y bueno, quizá no recibí al final la respuesta que yo quería, que era salirme con mi plástico. Sin embargo, la comparación entre el single bagger, el de una bolsa, con el double bagger, el cerillo de dos bolsas, pues estaba muy clara, ¿no? El double bagger se preocupó por darme información adicional que pudiera ayudarme a mí como usuario a saber exactamente qué es lo que había pasado en el proceso y cómo yo podía mejorarlo, ¿no? O podía tener al final del día mi tarjeta de crédito. El principio de la definición fundamental: mientras más clara sea la definición de un puesto, un departamento sobre los resultados esperados,
las actividades a realizar y la autoridad de una organización que delega y la comprensión de las relaciones de autoridad con otros puestos serán eficientes. Es decir, la definición fundamental es para qué está diseñado un determinado puesto de trabajo y cuál es su correlación con el resto de la organización. Alguna vez, algún trabajo que hice, alguna investigación que hice sobre compensación, era un tema muy preocupante porque yo sostengo que cuando la gente está más preocupada por el dinero, por cuánto gana, es porque la organización ha descuidado otros factores que compensan que pueda tener esta persona una percepción baja. Es decir, una persona que tiene un salario bajo o regular, de acuerdo a su propia escala o de acuerdo a comparaciones que él pueda hacer con colegas o con amigos, etcétera, de cuánto gana, y esta remuneración efectivamente sea baja, esto va a tener más peso cuando nosotros como organización descuidemos otros factores que provocan satisfacción del personal en su trabajo. ¿A qué voy? En esta investigación que hice, hacía una pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que causan tu satisfacción en el trabajo? Y a mí me sorprendió el tipo de respuestas, ¿no? Porque muchos hablaban de comunicación clara y abierta, por ejemplo. Decían, si mi jefe me dijera exactamente qué es lo que se espera de mí, para cuándo y de qué forma, yo podría hacer mejor mi trabajo. Muchos hablaban, por ejemplo, de tecnología y de herramientas, ¿no? Si pudiera tener la mayor traba para hacer un trabajo eficiente, es la tecnología que tengo, es el software que tengo, es la computadora que tengo, que es muy lenta. Y por muy rápido que yo quiera hacer cosas, pues de plano no. Una persona inclusive me dijo, yo traigo la computadora de mi casa porque es más rápida que la de la empresa. ¿Con tal de qué? Con tal de que pueda entregar en tiempo y forma las cosas que me pide mi jefe, ¿no? Y el jefe, como le estaba recibiendo el resultado esperado, pues ya no le importaba de dónde venía, ¿no? Entonces salieron muchas cosas así, y lo curioso de todo esto es que el tema de compensación o dinero salió en promedio entre un cuarto y quinto lugar. Es decir, lo que provoca la satisfacción de un empleado en una organización, en primer lugar no está el dinero. Hay otros factores previos al dinero. Y si nos damos cuenta que muchas organizaciones de tamaño muy grande, y aquí puedo ilustrar, empresas líderes en marcas de productos de panificación, de productos de belleza, de tocador, productos dentales, etcétera, productos de bebidas de refrescos, por ejemplo, generalmente, si uno revisa sus estructuras de pago, no son las empresas que más pagan. Sin embargo, el tipo de cultura, el tipo de procedimientos, de arreglos organizacionales que tienen alrededor del puesto de trabajo, hacen que el empleado pueda decir, pues mira, no soy el que más gana, de pronto a lo mejor mis amigos ganan más, pero esta empresa me cuida, me da seguro de gastos médicos mayores, tengo un comedor excelente, hay poca rotación de personal, es muy estable, inclusive en épocas de crisis, yo me siento tranquilo porque sé que la empresa va a hacer lo imposible por no corrernos, ¿no? Entonces, esta estabilidad, esta seguridad, este respeto hacia las personas hace que la gente se sienta satisfecha y a gusto en su trabajo, aun cuando la compensación no sea la más alta de un mercado. Yo insisto, cuando la gente empieza a pensar cuánto dinero estoy ganando, es porque hay otros factores que se han descuidado con el personal. Si una persona se siente bien tratada, se siente respetada, se siente en comunicación constante y directa con sus superiores, el tema de salario sí puede ser un issue que le importe, pero no va a ser la decisión por la cual esa persona cambie de trabajo, se los puedo garantizar. Mucha gente cuando cambia de trabajo por un 10, 15% de lo que está ganando, no se está cambiando por el dinero, realmente se está cambiando porque ya no está a gusto por otros factores en una organización. Como profesional en el área de recursos humanos, les puedo decir que una persona cuando siempre me preguntan, oye, ¿cuál es el parámetro o rango que uno tiene que considerar para cambiarse de trabajo en función de la compensación? Y yo les señalo,
Cuando estás considerando cambiarte de trabajo por un incremento salarial entre el 10 y el 15%, es que te estás cambiando porque ya no aguantas a tu jefe, ya no estás a gusto en la organización que estás, por la razón que sea, y mucho tiene que ver porque no hay comunicación abierta, porque no hay herramientas, no hay programas de desarrollo, bla, bla. Cuando te hacen una oferta que radica o que va entre el 15 y el 30% de salario, yo recomiendo que se tome esa oferta, porque el ritmo organizacional o para incrementar el salario en muchas compañías está sobre el nivel de inflación más 3 o 4 puntos por méritos. Es decir, tomando en cuenta las inflaciones de los últimos años en México, históricamente, que nunca han sido más del 10%, estamos considerando entonces que inflación más temas de evaluación de desempeño pueden llevar un valor máximo a un 10% en promedio, ¿no? Una promoción de sueldo, por ejemplo, o de puesto, normalmente en una empresa es alrededor del 15%, de tal forma que cuando a una persona le ofrecen un 30% más de lo que está ganando actualmente, sí puede ser un factor, o yo recomiendo que sí puede cambiarse de trabajo, dado que el incremento salarial es muy importante. Y claro, desde luego, ¿no? Si nosotros estamos asociando a que la nueva empresa a la que vamos también tiene líneas de operación similares a donde estamos, bueno, el cambio puede ser atractivo. Si vamos a perder comunicación abierta, herramientas, visión clara, seguridad, estabilidad por un 30%, yo no recomendaría el cambio, ¿no? Entonces, si nosotros vemos a la luz de que por la imagen que pueda tener la empresa a donde está, hacia donde vamos, puede estar este equilibrio en factores de esta naturaleza organizacionales, yo podría recomendar que cambiemos de trabajo. Cuando en muchas ocasiones también ocurre, hay ofertas de trabajo de entre el 40 o más del 40%, yo no solamente recomiendo que la persona se cambie de empleo, ¿no?, sino que además le doy mi currículum, ¿no?, porque representa pues un gran paso, un gran salto hacia una proyección financiera importante, ¿no? Porque estamos hablando de que una persona en promedio de una organización, para tener un incremento de salario del 40-50% o más, normalmente se lleva alrededor de 3 años, ¿no? Entonces, de pronto sí puedo estar arriesgando seguridad, estabilidad que ya tengo en una empresa. Pero lo que yo siempre he dicho, si lo que yo aprendí de esta empresa me va a ayudar a generarlo también en el nuevo lugar de trabajo, yo puedo entonces, y además voy a recibir un incremento de salario importante, no puedo dudar a que ese cambio puede ser positivo. Principio del equilibrio. El principio del equilibrio es común a todas las causas y las áreas de las ciencias y a todas las funciones del administrador. Es básicamente la visión que pueda tener el gerente de saber que no solamente se requiere conocer un trabajo, sino mantener líneas de comunicación abiertas no solamente con sus subordinados, sino con los líderes o gerentes de otras áreas, que también dentro de las funciones y responsabilidad tiene que ver aspectos de carácter financiero, control de presupuestos, de costos, que yo también debo de tener conocimiento sobre una realidad comercial o económica. Es decir, lo que me va a dar fuerza como gerente al dirigir la planificación de un objetivo y la operación del mismo es el conocimiento que yo pueda tener en diversas áreas que puedan tener que ver con el logro de ese objetivo. Principio de la flexibilidad. Mientras más creíbles decisiones se tomen para otorgar mayor flexibilidad a la estructura de una organización, mejor podrá ésta cumplir con un propósito. Es decir, la facultad de que podamos dar a que nuestra organización en un momento dado sea flexible y no sea solamente rígida por lo que le pedimos que haga la gente, tiene que ver no con la instrucción de trabajo. Es decir, no en un procedimiento o en una descripción de trabajo le vamos a pedir al personal que cuando se le pida hacer algo diferente a la función bajo la cual fue contratado, debe hacerlo. O sea, ese tipo de cosas o de flexibilidad es muy difícil plasmarlas en una descripción de puesto o solicitarlas por escrito. O sea, yo a alguien no le puedo solicitar en un memorándum: te pido por favor que seas honesto durante toda tu trayectoria laboral.
Si bastara eso para que la persona fuera honesta en toda su trayectoria laboral, pues les aseguro que les haríamos libros y les entregaríamos libros a cada una de las personas para que por diseño funcionen de acuerdo a lo que nosotros queremos. Nunca va a pasar eso. Entonces, el principio de la flexibilidad se logra no en base a políticas, procedimientos o instrucciones precisas de un supervisor. La flexibilidad de nuestra corporación se logra a través del nivel de relaciones de comunicación que hay entre jefe y subordinado y consecuentemente en toda la organización. Si desde la dirección general no permea una comunicación abierta, clara, una visión de dónde estamos, constante diálogo con sus colaboradores principales y abre información para que todos participamos o para que todos podamos al menos conocer qué está pasando en nuestra compañía, va a ser difícil que esta organización hacia abajo permee un principio de flexibilidad. ¿Por qué? Porque nos volvemos más estrictos. Entre más cerrado y más inclusive desconfiado pudiera ser una cabeza de un negocio, este principio se permea hacia los demás. ¿Por qué? Porque si yo llego a hablar con el director general como gerente y veo que el director general no me quiere dar toda la información que yo requiero para saber en dónde estamos como negocio, entonces esta misma cultura o esta misma forma de relacionarme entre mi jefe y yo pueda provocar que entonces yo lo permee hacia mis subordinados u otras áreas de trabajo. Si mi jefe me da largas en la información básica que yo debo de conocer o fundamental para mi trabajo, lo más probable es que yo también dé largas hacia otras áreas o hacia mis subordinados de dar información. ¿Bajo qué pretexto o bajo qué premisa? Es si mi director funciona de esta forma y para él la forma de hacer negocios es esta, yo debo respetarla. Y para quedar bien con él o para estar alineado con él, también entonces yo voy a hacer lo mismo. Total, él no me va a reclamar que yo sea una persona cerrada o desconfiada, porque lo está haciendo. Entonces, de esta forma, el principio de flexibilidad se va rompiendo o no se está respetando, ¿no? Entonces, es una de las formas típicas en las que las empresas empiezan a destruir la propia flexibilidad que los tiempos, los clientes están demandando a empresas de hoy en día. Finalmente, el principio de facilitación del liderazgo. Si la asignación de autoridad y los arreglos estructurales crean una situación en la que exista la tendencia a que los jefes de departamento sean considerados como líderes y en el cual se les ayude en sus tareas de liderazgo, la estructuración organizacional habrá cumplido con una tarea esencial. Y esto, básicamente, el liderazgo es romper o separar lo que es ser un jefe, ser un ejecutor o una autoridad para dar instrucciones entre lo que es ser un líder. Y un líder no tiene que ver con la directa asignación de un puesto de trabajo, sino con la convicción de querer provocar que se hagan las cosas en vez de ser una consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Decía un director de calidad en Vitron Bases, tenemos que aprender a ser consecuencia de lo que hacemos y no ser consecuencia de lo que otros hacen, ser el resultado. Nosotros ser quien provoca la realidad y no ser consecuencia de la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de facultades, este tipo de valores inclusive, se refieren más al aspecto del liderazgo, más que al aspecto de autoridad. Entonces, un principio fundamental en muchas empresas es cuando tenemos buenos líderes, aunque no tengamos claridad en procedimientos, en políticas, en muchas cosas que ocurran de la compañía, este tipo de personajes, de líderes, nos van a ayudar a que este caos, a que esta obscuridad en muchas cosas de no saber qué hacer, no dañe a la organización. Y tengo otra anécdota más. Un director general en una compañía, cuando yo fungía como gerente de recursos humanos, su filosofía era muy clara, ¿no? Dice, mire, no voy a hacer procedimientos o no voy a autorizar procedimientos y políticas para cada una de las situaciones que el personal pudiera tener, porque nunca acabaríamos, ¿no? Y no queremos ser más papistas que el Papa. Entonces le voy a dar la responsabilidad
y la autoridad para que todos los conflictos y todas las cosas que tengan que ver con el personal, usted las resuelva y no me lleguen a mí. Entonces a mí me quedó muy claro, ¿no? Eso, ¿no? Que cada vez que yo estaba hablando con un empleado, con un gerente que requería algún tipo de servicio por parte del área de recursos humanos, lo que se requería o la misión para mí fundamental era primero darle una respuesta tal que esa persona no tuviera que ir o acudir con el director general, con mi jefe. Y muchas veces había gente que me decía, oiga, licenciado, yo quiero saber de qué forma me van a aumentar el salario a mí. O necesito que me autoricen la compra de X equipo, ¿no? Yo sabía que ese tipo de instrucciones o de decisiones muchas veces no estaban directamente en el alcance de mi función. Sin embargo, el compromiso que yo siempre hacía con la gente era primero escucharlas, saber exactamente cuál era el requerimiento de lo que me estaban pidiendo, y si yo tenía los elementos para decir, mira, los aumentos de salario no los estamos dando ahorita, los aumentos de salario se dan en estas fechas en donde revisamos la estructura salarial de toda la gente y casos especiales los vemos aparte, y en ese momento la persona se podía ir con un no, pero también no era un no rotundo, sino era un no con información. Entonces muchas ocasiones la gente no nos molestamos en sí por el no que recibamos, sino por la forma como se expresa un no. Si decimos no, no se puede, como me pasó a mí, no está tu tarjeta de crédito, y ya eso provoca enfado. Pero si me dicen, no está su tarjeta de crédito, sin embargo, mire, estas son las líneas de acción que podemos ayudarle, esto es lo que usted puede hacer, etcétera, recibo más información y de pronto no puedo tener el resultado esperado. Sin embargo, sé que hay otra situación por hacer o otras fechas por cumplir, y definitivamente, bueno, pues comprendo también que pueda habernos, ¿no? Entonces, es muy en la línea el poder saber dar información, hasta qué momento sí, hasta qué momento no. Y otro director general americano tenía una filosofía que también aprendí mucho, ¿no? Que se llamaba yes but. Era sí, pero. A todo mundo nos decía sí, pero debe de pasar esto. Yo le decía, Fred, por ejemplo, ¿me autorizas 100,000 pesos para la capacitación de este año? Cuando el presupuesto era a lo mejor de 50, yo quería el doble. Me decía, sí, yes but, sí te lo autorizo, pero tenemos que trabajar en el área de ventas, en el área de costos, para que logremos la cantidad suficiente de dinero para que pueda ayudarte 100,000 pesos, ¿no? Entonces, los primeros 50 que te voy a autorizar tienen que ser orientados a que los cursos que demos dentro de la organización sean para mejora continua, ahorro de costos, mejoramiento de la calidad, comunicación con la gente, y esos 50 nos van a dar los otros 50. Entonces yo tenía claro que salía de esa junta diciendo, bueno, no obtuve los 100, pero tengo claro cómo los puedo obtener, ¿no? El yes but. Entonces, este tipo de lineamientos a mí me daban, o en general, ¿no? A la gente nos gusta que nos den, porque sabemos que estamos relacionándonos no con una autoridad, sino estamos relacionándonos con un líder que sabe cómo pueden suceder las cosas y qué es lo que se espera de mi participación para que se logre el resultado en común. Muy bien, pues entonces con esto cerramos la sesión del día de hoy. La próxima sesión lo que vamos a revisar es un poquito más de la estrategia, por dónde podemos comenzar a aplicar toda esta serie de principios. Vamos a hablar un poco más acerca de los temas fundamentales que tienen que ver con liderazgo, una teoría muy interesante de dos autores que en muchas organizaciones todavía se maneja, que se refiere al estilo de liderazgo. ¿Y por qué hablamos de estilos de liderazgo? Porque es importante conocer qué tipo de facultades o de estilos se requieren para que la gente maneje a nivel gerencial estos principios, la estrategia organizacional que hemos visto en otras sesiones. ¿Cuáles son esas facultades que requerimos para que estos principios sean un éxito al momento de aplicarlos en nuestras organizaciones? Les agradezco mucho y los esperamos por aquí en la siguiente sesión.